Bendiciones una vez más para todos los amables televidentes, radioyentes e internautas. El día lunes 22 de febrero y estamos otra vez dándole gracias a Dios que nos da esta oportunidad de llegar hasta sus hogares. Aquí está mi hermano Carmelo y Tony García, una vez más listos para acompañarme con el estudio. ¿Cómo está, hermano Tony? Bien, pastor, gracias a Dios que vamos a tener este otro tema, este estudio de la escuela sabática para el día de hoy, que por cierto va a estar muy interesante. Hermanos, como ya les he dicho antes, agarren sus Biblias y pueden poner pausa ahí para buscar las citas y pueden ustedes profundizar aún más. Hay bendición, mucha bendición en escudriñar su palabra, pero recuerden que para abrir la palabra del Señor siempre se debe de hacer con oración. Así es, hermano Carmelo, ¿cómo está usted? Bendecido varón, yo también aquí estoy agradecido por estar nuevamente en este día, ¿verdad? Primeramente dándole gracias al Señor por haberme levantado, por haberme puesto en mi mente ese deseo de seguir aprendiendo de Él a través de estas lecciones, y espero que usted, hermana, hermano, también estén ustedes aprendiendo, porque esto es vital para nuestra vida espiritual. Esto es muy importante en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? De tener una reverencia ante el Creador, una reverencia ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, que podamos mostrar esa reverencia también ante los que nos rodean, para que sepan qué clase de Dios tenemos. Así es que, hermanos, estas lecciones para mí, en lo personal, me han ayudado porque en muchas ocasiones he sido descuidado en las cosas del Señor. Y con esto, pues le doy gracias a Dios por su misericordia, ¿verdad? De que me está enseñando a respetarlo, a temerle, no con miedo, sino con esa reverencia que Él se merece por parte mía, y que sea también para ti, hermano, eso es esta lección. Pues vamos a pedir la bendición de Dios. Hermano Tony, por favor. Sí, oremos, hermanos. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Gracias, muchas gracias, porque todavía cuando sabemos que hay otros que no han tenido esta oportunidad porque se encuentran enfermos en hospitales, o tal vez otros bajaron al descanso, en tu misericordia todavía hemos podido levantarnos, salir, entrar, y ahora, Padre, también escudriñar tu santa palabra, ya que es palabra viva, es vida para nuestro espíritu. Así pues, tu Santo Espíritu nos dirija. Siempre estamos invocando su presencia, porque sin Él hablaríamos nada más cosas vanas. Pero si tu Santo Espíritu nos dirige, todos vamos a salir bendecidos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Amén. Después de haber aprendido David una lección en relación con el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, aquel día con lo que sucedió con Usa, y habiendo comprobado que el obedecer al Señor en cuanto a lo que Él ha dicho de cómo se debe transportar el arca, hay quienes, habiendo comprobado que al tenerla en la casa de Edom, Obed-Edom, había bendición, ahora él va a hacer el otro intento. Ahora él quiere continuar el plan de llevarla a Jerusalén. Y entonces, bajo ese título, un segundo intento, vamos a ver, hermano Carmelo, qué debemos aprender de cómo David ejerció ahora una obediencia más cuidadosa y una mayor reverencia al transportar el arca. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, a buscar en 2 de Samuel, capítulo 6, 12 y 13, y después nos vamos a Isaías. Vamos a 2 de Samuel 6, 12 y 13. ¿Qué nos dice? Dice así: fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y ahora nos vamos para Isaías. Salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Qué clarito nos está hablando aquí, ¿verdad?
que nos apartemos de lo inmundo cuando nosotros estamos hablando acerca de la palabra del Señor. Pero miren cómo leímos al principio, cómo el Señor bendijo la casa de Obed-Edom el geteo, ¿verdad? Que después David, en 3 meses después, ¿verdad? Él realizó otra vez esta obra de llevarla el arca allá a Jerusalén. Podemos ver que, como dice aquí mismo en Patriarcas y Profetas, dice que al cabo de 3 meses resolvió hacer un nuevo esfuerzo para transportar el arca, y esta vez tuvo especial cuidado de cumplir en todo detalle las instrucciones del Señor. Volvió a convocar a todos los hombres principales de la nación, y una congregación enorme se reunió alrededor de la morada del geteo. Así es que vemos aquí la reverencia que se tuvo en esta ocasión, como estuvimos leyendo, ¿verdad? En los versículos de 2 de Samuel 6, ¿verdad? Cómo cada 6 pasos, ¿verdad?, hacían un sacrificio, hermanos, y también vemos quiénes eran los que llevaban el arca, las personas adecuadas, las personas indicadas para que hicieran este proceso de transportar el arca. Así es que nosotros, hermanos, también que llevamos la palabra de Dios, tengamos cuidado, tengamos la delicadeza de cómo hablarle a la gente la palabra del Señor, porque como decimos, ¿verdad?, la palabra es viva y eficaz y se defiende sola. Nosotros no tenemos que usar de otras cosas u otro lenguaje para que la palabra de Dios sea dicha, sino al contrario, pedir sabiduría, pedir reverencia al abrir la palabra y poderla exponer. Aquí también es interesante ver cómo testificó la gente al decir que a causa del arca, la casa de Obed-Edom había sido bendecida. Nosotros vemos, hermanos, que pues lo que había en el arca es la santa ley de Dios. Eso nos dice a nosotros que si también respetamos la santa ley de Dios y la obedecemos como el Señor manda, la bendición va a venir por añadidura. Aquí ellos están viendo que Dios está bendiciendo a Obed por la presencia de él ahí en su casa. ¿Cuánto, hermano, sería de bendición para nuestra familia? De la misma manera, el que respetemos la presencia de Dios en nuestro hogar, el que invitemos también a la presencia de Dios a nuestro hogar y el que respetemos sus mandamientos. ¿Cuánto traería de bendición? Amén. Hay un testimonio aquí de lo que hace Dios con aquellos que respetan su ley. Bueno, vamos a ver el don de profecía. ¿De qué manera nos habla, hermano Tony? Sí, en Patriarcas y Profetas, página 765, ya leyó el hermano una parte. Bueno, lo voy a comenzar de todo. Dice, David resolvió hacer un nuevo esfuerzo para transportar el arca, y esta vez tuvo especial cuidado de cumplir en todo detalle las instrucciones del Señor. O sea, ya no lo hizo a la ligera. Ahora tuvo cuidado de hacerlo como Dios mandaba. Volvió a convocar a todos los hombres principales de la nación, y una congregación enorme se reunió alrededor de la morada del geteo. Con cuidado reverente se colocó el arca en los hombros de las personas divinamente designadas. La multitud se puso en fila, y con corazones temblorosos, los que participaban en la vasta procesión se pusieron en marcha. Cuando habían andado 6 pasos, sonaba la trompeta mandando hacer culto. Por orden de David se habían de ofrecer un buey y un carnero grueso. Hombres y mujeres pueden ser bien versados en el conocimiento de la Biblia. Pueden estar tan bien familiarizados con las Escrituras como lo estuvieron los israelitas con el arca. Y sin embargo, si sus corazones no son rectos delante de Dios, no lograrán éxito en sus esfuerzos. Dios no estará con ellos. No tienen un concepto elevado de las obligaciones de la ley del cielo, ni comprenden el carácter sagrado de la verdad que enseñan. La admonición es: purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Esto se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, comentarios de la hermana White, el tomo 2, la página 992.
Hermanos, aquí lo que nos estamos viendo, cómo David entendió de la importancia, de la reverencia, de lo que significaba esa arca. Y también vieron, como ya se mencionó, vieron las bendiciones que Dios derramó sobre la casa de Obed-edom, este geteo. Y el pueblo se llenó de ánimo, porque eso indicaba que Dios estaba de parte de su pueblo. Y con gozo David mandó traer el arca. Pero en esta otra parte, la segunda parte de la lectura dice que hombres y mujeres pueden ser bien versados en el conocimiento de la Biblia. O sea, podemos conocer la Biblia del Génesis al Apocalipsis, pero si menospreciamos las normas de Dios, y estamos hablando de la ley de Dios, hermanos, te invito a que medites en los 10 mandamientos y puedas responderte a ti mismo. No tienes que responderme a mí, sino ser honesto contigo mismo. ¿Cuál de los mandamientos de Dios puede ser quitado? O mejor dicho, ¿qué se le puede añadir a la ley de Dios o qué se le puede quitar, que tenga de más? La ley de Jehová es perfecta, dice la palabra de Dios. Pero hoy en día, desgraciadamente, decimos que tiene un mandamiento que ya no debe de ser guardado. Y está hablando de conocedores de la Biblia, supuestamente. Que Dios nos ayude a entender esto que estamos estudiando acerca de lo que representaba el arca y lo que ahora representa tener a Dios en nuestro medio y su santa ley. Que Dios te bendiga, hermano. Miren qué interesante acá, dice, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. ¿Quiénes son los que llevan los utensilios de Jehová en este tiempo? Pues son los ancianos, los pastores, los diáconos, las diaconisas, los que son líderes de un ministerio y aún los padres de familia. Es decir, todo el que tiene una responsabilidad sagrada debe purificarse, debe limpiarse de toda inmundicia, debe apartarse de toda contaminación, porque está trabajando en las cosas del Señor, está trabajando para el Señor, está de alguna manera llevando adelante la obra del Señor. Entonces todos los que llevan los utensilios de Jehová, purifíquense, dice el texto bíblico, y David lo aprendió, y todo Israel lo aprendió. Comprendieron que si Obed-edom, geteo, estaba siendo bendecido, es porque este hombre sin duda no solamente cumplía con la instrucción de Dios de que debería ser un levita, sino que él mismo, sin duda, tuvo temor de Jehová en su corazón. Bueno, vamos a ver entonces, hermano Tony, si describe usted la forma en que David dirigió ahora la solemne procesión y cómo se vistió en aquella ocasión. Sí, dice el versículo 14 de allí de 2 de Samuel capítulo 6. Vamos otra vez a Samuel. Ahora vamos a leer el versículo 14 que dice así: Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Aquí dice que David danzaba. No me puedo yo imaginar cómo era esa danza, hermanos. Decir que bailaba de esta forma o de la otra, pues sería algo que no podría probarlo. Pero yo me imagino que la danza de David no era una danza como las que hoy, los bailes que hoy hay. Y quiero poner un ejemplo que yo sé que es un ejemplo absurdo, que tal vez no tenga cabida, pero válganmela. ¿Cuántas veces los que son fanáticos de algún deporte, del básquetbol o del fútbol o del béisbol, cuando, por ejemplo, del fútbol, cuando su goleador o su equipo mete un gol, no brincan ni bailan, pero no es al son de una música, simplemente danzan de gusto. Pero aquí David también danzaba, pero era una danza diferente, era una danza de gozo, la que él lo hacía reaccionar de esa manera, pero lo hacía en honor de Dios. No era nada sensual como hoy
se hacen los bailes. Yo eso es lo que me imagino, a lo mejor estoy equivocado, hermano. Sí, definitivamente que fue una danza solemne, una danza que fue movida por el gozo, por la reverencia. No podía ser una danza así provocativa como la de hoy, porque está haciendo esto como un resultado del temor a Jehová que está brotándole en su corazón. Algunos han utilizado este texto para decir de que en la iglesia se tiene que danzar, pero vean ustedes dónde ocurrió. No está en el templo, van en la calle, va en la procesión, va en el desfile. Allí es donde ocurre esto, que David, en ese gozo que tiene, le brota este deseo de hacer esta danza. Pero le aseguro que es una danza en el temor de Dios, porque él está creciendo en el temor de Dios. Es una danza con solemnidad y no es en un templo. Digo esto porque hoy en día algunos en los templos se ponen a danzar, pero unas danzas que no parecen solemnes, sino que es un frenesí, un tomar del espíritu, le llaman ellos, que parece eso realmente como un culto extraño. Y agarran este pasaje para decir que pues si David danzaba, también es válido danzar en el templo. No confundamos. Esto no está ocurriendo en el templo, está ocurriendo en la calle y es solemnemente en el temor de Dios. Bueno, vamos a ver el don de profecía, hermano Carmelo. Bueno, el don de profecía, vamos a leerlo aquí en Patriarcas y Profetas, páginas 765 y 766. Fíjense, el rey había puesto a un lado los hábitos regios y se había vestido de un efod de lino sencillo, como nos lo dijo el versículo 14, como el que llevaban los sacerdotes. No quería indicar por este acto que asumía las funciones sacerdotales, pues el efod era llevado a veces por otras personas, además de los sacerdotes. Pero en este santo servicio tomaba su lugar ante Dios en igualdad de condiciones con sus súbditos. En ese día debía adorarse a Jehová, era el único de que debía recibir reverencia. Nuevamente el largo séquito se puso en movimiento y flotó hacia el cielo la música de arpas y cornetas, de trompetas y címbalos, fusionada con la melodía de una multitud de voces. En su regocijo David saltaba con toda su fuerza delante de Jehová al compás de la música. Agregando un poquito aquí a lo que estaban diciendo estos varones, fíjense lo que dice aquí. Dice que la música y la danza de alegre alabanza a Dios, mientras se transportaba el arca, no se asemejaban para nada a la disipación de los bailes modernos. Las primeras tenían por objeto recordar a Dios y ensalzar su santo nombre. Los segundos son un medio que Satanás usa para hacer que los hombres se olviden de Dios y le deshonren. ¿Qué diferencia tanto en la situación, como está diciendo aquí el siervo, de las iglesias donde se danza y verdad? Realmente yo he visto, hermanos, porque me han invitado, es una irreverencia, más que todo que ser una reverencia en la que se hacen esas cosas, porque yo veía en esa ocasión que me invitaron que algunas hermanas corrían de un lado hasta el otro como desesperadas, como alocadas, y luego veía que se tiraban al suelo y se levantaban, y era realmente pues algo muy contrario realmente a la danza de David. Yo me estaba recordando mientras estaba leyendo yo estos, que cuando yo estaba chiquillo, mi papá, no sé si ustedes se han oído de lo que es un matachín. Un matachín es una persona que danza, ¿verdad?, en unas cosas religiosas, donde esas danzas de los matachines son al son de un tambor, y ellos, ¿verdad?, están dando unos pasos para enfrente, otros para atrás, precisamente como aquí lo hacía David, como lo hacían, ¿verdad?, los pasos que daban y luego se paraban y luego hacían reverencia o un sacrificio. Aquí también yo me recuerdo esos matachines, ¿verdad?, hacían eso, hermanos, y se veía una reverencia. No era una cosa alocada, no era una cosa desenfrenada, no, simplemente viendo, ¿verdad?, el sonido, como el tambor y como los pies de los matachines. Y yo me imagino así David, que su corazón se desbordaba de agradecimiento de cómo el Señor se agradaba, la manera en que él
lo había dispuesto y cómo estos hijos suyos lo estaban llevando a cabo con ese respeto. Así es que esos matachines que me recuerdo yo, mi papá tenía algo así como una vestimenta muy especial, hasta eso, que tenía hecha de una tela roja y luego era bordada con muchos estos carrizos, pedacitos de carrizos de esos que crecen junto al río, ¿verdad? Y hasta se oían esos carrizos cuando la persona, ¿verdad?, danzaba. Entonces, hermanos, allí yo veía una reverencia, todos veíamos cómo ellos danzaban a un solo ritmo. Aparte de eso, nadie se iba para un lado y otros para otro, no. Todos iban a un solo paso. Aquí, como dije antes, ¿verdad?, tanto mucha gente del mundo que lo agarra, bueno, pues la palabra de Dios dice de baile, de danza, ¿verdad? Pero eso, Dios no, mucho menos está en la mente de esas personas, sino que se quieren ellos mismos agradar porque pues yo pasé por esas experiencias. Así es que, hermanos, igualmente, como dije antes, también en las iglesias, usan estos versículos, pues para hacer también algo desenfrenado, cosa que debemos de tener cuidado. Que el Señor nos bendiga. Y así, vamos entonces a pedir al Señor que nos ayude a nosotros para que, si nos hemos equivocado en la manera de hacer las cosas o de tratar las cosas que tienen que ver con el Señor, pues hagamos un segundo intento y lo hagamos ahora sí correctamente. Amén. Como David lo hizo. Vamos Amén. A orar. Padre, habiendo aprendido sobre la manera correcta de proceder con las cosas sagradas, con lo que es santo, Señor, te rogamos que nos dejes una segunda oportunidad, un segundo intento de que nosotros hagamos las cosas bien. Te rogamos que, como David, crezcamos en esto, del temor a las cosas sagradas, que crezcamos, Señor, en la santidad de aquello que tiene que ver contigo. Te rogamos, por favor, que de aquí en adelante seamos más cuidadosos y que como personas que llevamos los utensilios de Jehová, nos purifiquemos de todo pecado, de toda inmundicia. Límpianos, Señor, en la sangre de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.